Buenas noches a toda la audiencia que nos sintoniza por vía YouTube y Facebook a través de las páginas oficiales de Monitor de Derechos. Es para nosotros un verdadero placer que nos acompañen esta noche, en nuestra última entrevista, que al igual que las anteriores, esperemos que sea de su entero agrado. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Aleris Martínez, que como ustedes recordarán es especialista en el tema de alimentación infantil en comunidades rurales. Colega, para el público que no te conoce, ¿nos podrías brindar una breve semblanza tuya, por favor? Claro, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer para mí estar una vez más con todos ustedes y estoy ampliamente agradecida por estar compartiendo este espacio. Agradezco a la Asociación Civil Monitor de Derechos por brindarme de nuevo la oportunidad de estar aquí y poderles hablar de los aspectos trascendentales de la alimentación infantil en comunidades desde una perspectiva hacia los derechos de la infancia y la promoción de la salud. Diana Santos y Alexia Mondragón, muchísimas gracias, licenciadas, por estar aquí y a todos y todas quienes nos sintonizan esta noche. Para nosotros es un placer contar con tu presencia, Leris. Esta noche también nos complace contar con la presencia de la licenciada Ángela Chávez, quien nos dará unas breves palabras de bienvenida a nombre de los representantes de Monitor de Derechos. Adelante, Ángela. Buenas noches, colegas. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar con ustedes esta noche. Esperemos que el tema del día de hoy les sea de su interés y que lo aprendido aquí les sea significativo para compartirlo con todas las personas a su alrededor. A nombre de la doctora Edma Vázquez y el doctor Javier Merino, les damos la más cálida bienvenida a este último live de Monitor de Derechos. Adelante, licenciadas. Muchas gracias, licenciada Ángela. Y para comenzar, licenciada Martínez, es importante para todos nosotros que nos comiences a platicar acerca de un tema que es parte sustancial de tu colaboración. Sabemos que tu campo de estudio es la alimentación infantil en comunidades rurales, y para abordar adecuadamente este tema, considero que es importante que nos menciones qué es una comunidad. Efectivamente, Alexia, uno de los elementos a destacar en cuestión es precisamente la comunidad, y para ello, de acuerdo a la Real Academia Española, se define a una comunidad como el conjunto de las personas de un pueblo, región o nación, aunque sabemos que no solo comparten un territorio en específico, sino que esto es mucho más complejo de lo que parece, ya que son otros los elementos de los cuales se conforma la misma, ya que se comparte un idioma o una lengua, costumbres, tradiciones, festividades y sobre todo es muy importante la gastronomía tradicional, haciendo aquí un especial énfasis al tema que nos compete, siendo la alimentación. Por supuesto, es necesario que aprendamos a reconocer que las cuestiones que constituyen a una comunidad no son aisladas. Como lo acabas de mencionar, cada una va de la mano y nos brinda identidad. Una identidad que nos hace únicos al compartir, como lo mencionas, costumbres, dichos, saberes, etc. Aunque existen particularidades muy generales como el vestido, la comida, la religión y la lengua. Y para ello cada comunidad va dejando su sello particular. Bien, partiendo de esto y de lo que anteriormente nos comentabas, considero oportuno que nos expliques, ¿qué es una comunidad rural? El concepto de una comunidad rural es el que se aplica a nuestras poblaciones en las que las personas viven en espacios naturales y que dependen de economías primarias como la ganadería, la agricultura, la pesca, el cultivo en parcelas, la confección de vestidos, creación de artesanías, entre otras, que son las principales para la generación de alimentos y de otros elementos que luego serán utilizados para la subsistencia básica de los que la constituyen. Las comunidades rurales aún presentan vulnerabilidad en lo que respecta a su calidad de vida, ya que al no contar con demasiado acceso a la tecnología, en la mayoría de los casos con nulo acceso, limita la cuestión de la difusión de la información y rezagando en esa cuestión a las poblaciones rurales. Efectivamente, Aleris, concuerdo contigo. La comunidad y la comunidad rural comprenden de ciertos elementos que son significativos para hablar de cada una de ellas. Y como bien lo mencionas, no solo es cuestión de un territorio, sino que depende de diversos factores. En este caso, existen infinidad de elementos que pueden beneficiar o perjudicar la vida de las personas que son residentes de alguna comunidad rural.
al igual que afectan de diferente manera a los grupos que se encuentran dentro de ella, en este caso refiriéndome al sector infantil. Y de esto me llama la atención y quisiera que nos platicaras acerca del por qué decidiste trabajar con el grupo infantil en la primera etapa de la vida. Derivado de la baja economía de los padres, madres y tutores primarios que se encuentran a cargo de la alimentación de los menores y de la baja calidad que se les puede brindar en tanto a la alimentación, los menores están predispuestos a diversos factores, pero de los cuales nos referimos es a dos en específico, en tanto a la vulnerabilidad y a la desnutrición. En donde la encuesta de salud y nutrición estiman que en México el 2.8% de los niños y niñas menores de 5 años presentan bajo peso, el 13.6% muestran baja talla y el 1.6% desnutrición aguda. También indica que el 59% de los niños tuvo una diversidad mínima en su dieta y el 18% no consumió ni frutas ni verduras. En el caso de la población indígena, más impactada por la pobreza infantil, registra mayores tasas de desnutrición infantil en comparación con el resto de la población. Considerando estos y otros aspectos, fueron parte primordial para que comenzara a trabajar de forma profesional en el tema de la alimentación infantil. Realmente es entristecedor y hasta cierto punto alarmante escuchar estas cifras en donde muestran la prevalencia del rezago, del cual refleja la situación actual del país. A pesar de todos los esfuerzos que se han llevado a cabo, aún nos falta muchísimo por hacer para evitar estos problemas que puede traer complicaciones más adelante para los infantes que viven en situaciones desafortunadas en sus entornos y nos debe preocupar a todas y todos por igual. Aunado a ello, Aleris, y dándole la importancia que merece, ¿nos podrías mencionar cuáles son los derechos que están destinados para la alimentación infantil? Por supuesto, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en el artículo 4, párrafo 5, que todo ser humano tiene derecho a una alimentación suficiente, de calidad y cantidad. El Estado mexicano, la sociedad y las familias son responsables de garantizar la alimentación que permita la salud física y mental de cada miembro de la sociedad mexicana. Aquí me gustaría abrir un paréntesis, ya que a pesar de que muchos han sido los esfuerzos por mejorar las condiciones de salud y de alimentación en nuestro grupo infantil, aún queda mucho por hacer, ya que de lo anterior podría parecer que la situación actual está siendo controlada. Entonces, lo que nos toca pensar a nosotros y a la audiencia que nos sintonice es que si estamos gozando de este derecho, entonces, ¿qué está sucediendo para que no se haga valer o en su defecto se aplique? Lo que sí sabemos en conjunto es que el país presenta altos índices de prevalencia en vulnerabilidad y desnutrición, como lo menciono anteriormente, y aunque parezca que son casos aislados, recordemos que la vulnerabilidad despliega la desnutrición y que ambos van de la mano. Otro de los artículos que considero pertinente mencionar es el de la observación general número 12, donde nos menciona que la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos. Estos deben de ser libres de sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de estos alimentos en formas sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos. Sin embargo, recordemos que, como lo menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe de ser el Estado quien lo garantice. Pero ojo aquí, es responsabilidad de todas las personas hacer valer este derecho para que podamos acceder. Por supuesto, Aleris, es muy oportuno que nos menciones estos dos documentos tan importantes y claro, también los artículos que precisamente tratan sobre tu trabajo de investigación. Esto con el objetivo de que tengamos presentes a grandes rasgos lo que protege cada uno. Les hacemos un llamado a todas las personas que nos están sintonizando, puesto que es fundamental que reconozcamos estos artículos de interés público para saber un poco más acerca de lo que nos protege en el ámbito de la alimentación. Y bueno, licenciada Martínez, después de haber escuchado lo anterior, considero pertinente preguntarte ¿cuáles son los derechos internacionales que debemos conocer en materia de alimentación y nutrición infantil? Como bien lo he mencionado, es importante que todos y todas hagamos el ejercicio de hacer valer nuestros derechos y en este caso en particular
Reconozcamos y nos interesemos por conocerlos y, por supuesto, defendamos nuestros derechos de la alimentación y de la nutrición infantil. Uno de los documentos relevantes es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde señala en su artículo 11 que los estados partes, aquí para que todas y todos juntos sepamos, son los países que han ratificado, aceptado o aprobado este instrumento internacional y por lo tanto están legalmente obligados a promover y proteger los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes a los que se sujetan, erradicando todo acto de violencia, discriminación, racismo y desigualdad. Los estados partes reconocen el derecho fundamental de que toda persona debe de estar protegida contra el hambre, en donde se adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional las medidas necesarias, incluidos los programas concretos que se necesitan para mejorar los métodos de producción, conservación, distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos, científicos y la divulgación de principios sobre la nutrición, en donde se logre la utilización más eficaz de las riquezas naturales. Y para finalizar en esta parte, hago mención del protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 12, donde nos menciona que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada, que se le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. Esto con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición. Los estados se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia. Considero relevante, Aleris, que nos menciones estos documentos, tanto nacionales e internacionales, de los cuales los artículos que nos brindas a nosotras y a la audiencia son importantes que todos los conozcamos, ya que, sinceramente, nos falta estar interesados en los documentos que nos ayuden a defender nuestros derechos, porque simplemente nos dejamos ante situaciones que nos vulneran y vulnera a la infancia. Por ello, padres, madres, cuidadores y toda la población en general, debemos poner atención en estos documentos nacionales e internacionales para hacer valer nuestros derechos conforme a lo estipulado. Ahora bien, durante la entrevista he tenido una inquietud y es por ello que me gustaría que nos platicaras. ¿Qué tan importante es la alimentación en esta etapa de las y los menores, ya que es bien sabido que durante la fase del crecimiento de la infancia surgen procesos importantes en cuestión a la alimentación y que de ella dependen muchos factores que pueden predominar en la vida adulta de los menores? Efectivamente, como lo mencionas, Diana, la importancia radica en la primera etapa de la vida de las niñas y niños, ya que esta faceta es muy relevante para su crecimiento y deben de estar bien alimentados, deben de contar con mejores condiciones de salud para aprender, crecer, desarrollarse de forma óptima, luchar contra enfermedades y contribuir a la sociedad en el futuro. El enfoque de los 3 primeros años de vida es fundamental, ya que incluso si el estado nutricional de una niña o niño no mejora después de los 2 primeros años, el daño causado durante esos primeros años es prácticamente irreversible. Las niñas con una buena nutrición se convierten en mujeres fuertes y tienen hijas e hijos más sanos y familias más prósperas. Las sociedades con poblaciones bien nutridas son más productivas, económicamente viables y seguras. Reitero, debemos de tener en mente que una cosa es dar alimento menor y otra muy distinta a que esté la otra. Por ejemplo, alimentar a una niña con una botana o alimento frito y acompañarla con una bebida azucarada y sobre todo procesada, alimentos que no solo no le brindarán ningún aporte nutricional, sino que además, si se alimenta con ello de forma habitual, podría comprometer severamente su salud, su crecimiento físico y neurológico, su aprendizaje y su vida adulta. Es cierto y muchas gracias por informarnos acerca de lo importante que es prestar atención a la alimentación que les proporcionamos a nuestros pequeños en sus primeros años de vida, ya que mucho de lo que hagamos en el presente puede beneficiar o afectar la salud de los infantes en el futuro. Estoy de acuerdo en que debemos de enfocarnos cada vez más
en lo que les ofrecemos a nuestros niños y niñas. Y así como lo mencionas, cuidar los alimentos que se les brinda y valorar que estos los nutran adecuadamente. Ahora bien, licenciada Martínez, una vez dicho esto y teniendo presente tu profesión, considero oportuno preguntarte ¿de qué manera incide la promoción de la salud en la alimentación infantil? Anteriormente logramos observar que la promoción de la salud es una perspectiva multifactorial y que una de las cuestiones que destaca es que brinda soluciones ante las problemáticas sociales que suceden en diversos contextos. La promoción de la salud incide en la población desde crear, diseñar y proponer estrategias para mejorar la salud de la población objetivo. Es cuestión de corresponsabilidad entre el promotor de la salud, el Estado y la comunidad mejorar el estado de salud de los niños y niñas, en este caso, en el ámbito de la alimentación. Aquí es importante reconocer que no solo es cuestión de diseñar estrategias, sino que también es necesario implementar planes de acción eficientes y eficaces que le beneficien a la alimentación de los menores. Por supuesto, la promoción de la salud, como bien lo pudimos observar a lo largo de todas las entrevistas anteriores, incide en muchas problemáticas sociales y nos ofrece otra postura sobre cómo perpetuar la salud de diferentes sectores de las comunidades. La promoción de la salud, como bien lo menciona Saleris, no solo es crear estrategias para resolver los problemas, sino que es una labor en conjunto, con diferentes personas dedicadas a otras áreas de trabajo, así como a instituciones que tengan el mismo interés por salvaguardar el sector poblacional que decidamos trabajar como promotoras de salud y, en fin, buscar esta vertiente entre los incrédulos para poder empoderar y darles a las poblaciones muchas opciones para cuidar su salud. En este sentido, ¿nos podrías platicar cuáles son los factores de riesgo que impiden a la infancia tener una alimentación adecuada? Cabe señalar que muchos son los factores por los cuales la alimentación infantil puede verse permeada, pero de forma muy general, como previamente he comentado, uno de los cuales resulta predominante es el factor económico, en donde el gasto que se destina exclusivamente para la alimentación de los niños y niñas no es suficiente para abastecer las necesidades de la población. Aunado a ello, uno de los factores que van de la mano son el número de integrantes de una familia, en donde una familia extensa con bajo presupuesto para el gasto de la alimentación puede representar un punto considerablemente preocupante, ya que las porciones, la calidad y las cantidades de alimento pueden verse afectadas. Otro de los elementos que se consideran es el contexto en el cual se desenvuelven los niños, considerando el contexto urbano. Entendemos que este se ve predominado por la falta y de los alimentos en alto contenido calórico. Por otro lado, en el caso del contexto rural, que aunque pareciese que no hay demanda por los alimentos de bajo aporte nutricional, estos llegan a las comunidades afectando severamente la alimentación de los menores, creando ambientes obesogénicos e incitando a adquirir estos alimentos que no solo comprometen la salud de los niños, sino que también su crecimiento y desarrollo tanto físico como también neurológico. De acuerdo a los estilos de vida de los niños y niñas que residen en zonas urbanas, existe un alto índice en donde los menores llevan una vida parcialmente sedentaria. Esto se debe a la accesibilidad de videojuegos, aparatos electrónicos, entre otros, que abona a que los menores opten por pasar más horas frente a un televisor, computadora o dispositivo móvil en lugar de hacer ejercicio o algún deporte. Para el caso de los infantes que residen en zonas rurales, la baja disponibilidad y el acceso a aparatos móviles es un tanto limitada, si no es que nula. Además de eso, las distancias que tienen que transcurrir para llegar a sus destinos, como por ejemplo asistir a las escuelas, oscilan entre 3 y 4 horas de traslado, por lo que podemos notar un contraste bastante predominante, aunque en lo anterior sigue tratándose de concientización y de situaciones de desigualdad a la que nos enfrentamos. Estos factores que mencionas, licenciada Leris, como lo son la economía, el contexto en donde se desenvuelven los menores, sus estilos de vida, la desigualdad y la vulnerabilidad por la que tienen que verse inmersos, son importantes que los tengamos presentes como sociedad para darnos cuenta que todavía tenemos muchísimo que hacer en tanto al tema, ya sea individualmente o formando parte de alguna organización que dé especial atención a este ámbito de la alimentación infantil.
Por ello es importante que nos aclares, por favor, cuáles son las organizaciones nacionales que trabajan en pro de los derechos en la alimentación infantil. Claro, Alexia, una de las organizaciones que trabaja en pro a los derechos de la alimentación infantil es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que trabaja en México desde 1954 en coordinación con el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, y guiados por la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para lograr que todos los niños, niñas y adolescentes vean garantizados sus derechos. Los esfuerzos que hacen se enfocan en asegurar que todos sus programas e iniciativas alcancen a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad durante su infancia y adolescencia. Otra de las organizaciones es Save the Children, la cual en México trabaja desde 1973, mejorando el acceso a oportunidades de desarrollo para niños, niñas y adolescentes. Save the Children tiene la visión de proteger los derechos de los niños y las niñas, y para ello cuentan con programas de salud y nutrición, educación y protección infantil, que mejoran sus condiciones de vida y garantizan el cumplimiento de sus derechos. Y por último, mencionaré a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que desde sus orígenes ha constituido una expresión de cooperación internacional para dar respuesta a una prioridad fundamental, la cual es erradicar el hambre del mundo. Desde su creación, la FAO ha enfrentado el desafío de eliminar ese flagelo que ha acompañado al hombre en toda su historia, con enormes costos humanos, sociales, económicos y ambientales. La FAO, en cooperación con los países miembros, organiza y orienta esfuerzos y recursos de diverso origen y carácter hacia el logro de la seguridad alimentaria para el conjunto de la población mundial. Es muy importante saber que estas organizaciones se encuentran trabajando y están comprometidas por la infancia, además de la erradicación de las desigualdades que presentan las y los niños cuando hablamos de alimentación, ya que como lo has mencionado, Aleris, es sumamente importante que los infantes se alimenten adecuadamente para evitar vulnerarlos en su desarrollo. Las niñas y los niños deben tener una alimentación segura donde se desenvuelven. Y bueno, para entrar un poco más en detalle en cuestión a los derechos humanos, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es la realidad? ¿Se han aplicado, se han hecho valer los derechos de la infancia en materia de la alimentación? Aunque sabemos que existen tanto leyes, artículos, reformas que están destinadas en pro a la alimentación infantil, aún queda mucho por hacer en tanto a la concepción de los derechos humanos en este grupo infantil. Cabe señalar, que no es suficiente que estén plasmados, se reformulen y, claro, se implementen estrategias para mejorarlo, ya que nos hace muchísima falta trabajar en una cuestión de concepción de los derechos de la alimentación. Recordemos que, como lo menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los derechos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna o cualquier otra condición. Tenemos todos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Es cierto, aún nos queda mucho por trabajar, por realizar en cuestión de los derechos, en este caso en el ámbito de la alimentación en la infancia, sobre todo porque, como lo mencionas, no solo es suficiente que estén plasmados en algún documento, sino que es importante que se den a conocer, se pongan en práctica y se les respeten a cada persona sin distinción alguna. Y ante esto, licenciada Martínez, me gustaría preguntarte, ¿qué consideras que es necesario hacer para informar a la población sobre el tema de la alimentación infantil basándonos en los derechos? Me resulta muy oportuna esta pregunta, Alexia, y para responderte es necesario considerar algunos puntos de partida. En primer lugar, es necesario que se tenga acceso a la información clara y consistente. Se difunda la información acerca de los derechos alimentarios para la infancia y, claro, es muy importante apropiarnos de nuestros derechos. Con lo anterior, se logrará empoderar a la población y que sepan y estén conscientes que todos y cada uno de nosotros somos sujetos de derechos y, sin importar nuestro origen, sexo, religión, los recursos económicos, políticos y culturales, todos y cada uno de nosotros y de las personas que nos sintonizan tenemos el derecho de tenerlos. Así es, a toda nuestra audiencia de esta noche les recordamos, ninguna persona debe de estar o debe de ser excluida a sus derechos humanos. Es importante que
que los reconozcamos y los hagamos valer bajo cualquier circunstancia. Asimismo, es importante que leamos un poco sobre lo indispensable que es este tema en la vida de la infancia en México. Muchas veces pasamos de largo a estas problemáticas porque creemos que no nos interesa, pero en realidad es que debe ser importante no solo para las instituciones y organizaciones, sino para toda la población en general. Debemos recordar que la infancia es el futuro del mundo. Debemos comenzar a pensar en dejarles las mejores herramientas, y qué mejor que hacerlo siendo personas informadas e interesadas por su bienestar. Para continuar, Aleris, con esta parte de la entrevista, desde el campo de la promoción de la salud, ¿cuáles son las estrategias que se pueden implementar para empoderar a la población en cuestión a la alimentación y los derechos humanos? Por supuesto, Diana, desde el campo de la promoción de la salud existen diversas estrategias que se pueden implementar para mejorar las condiciones de la población y empoderar a la misma en este tema, de las cuales las más importantes son las siguientes. Erradicar las desigualdades en torno a la divulgación de la información, garantizar una educación en derechos humanos y alimentarios para las poblaciones más vulnerables, facilitar la participación pública, generando círculos de participación y opinión, asegurar el acceso a la información en cuestión a los derechos de la alimentación en la infancia, impulsar a las asociaciones sociales civiles y las organizaciones que trabajen con grupos sociales para la infancia y derechos humanos, impulsar la igualdad en materia de derechos, alimentación y acceso a la información. Y por último, diseñar estrategias efectivas para las personas que no sepan leer ni escribir, asegurando que la información sea emitida en sus lenguas por personal capacitado con la finalidad de prevenir la desigualdad. Estos son solo algunas de las estrategias que desde la perspectiva de la promoción de la salud se pueden ofrecer, y con ello se impulsará a un mejor estado de salud para el grupo etario infantil. Concuerdo contigo, desde la perspectiva de la promoción de la salud, se pueden implementar una infinidad de acciones que contribuyan a la mejora de ciertas problemáticas sociales. En este caso, es en el rubro de la alimentación infantil rural. Es así que me parecen muy pertinentes estas estrategias que mencionas que se pueden impulsar para contribuir a la atención del tema en el que eres experta. Ahora bien, Aleris, con todo esto que nos has platicado, me agradaría mucho que nos mencionaras, por favor, ¿cuáles son los retos que se esperan para el 2022 respecto a tu tema? Por supuesto que sí. Uno de ellos es impulsar las estrategias tanto políticas, públicas, económicas y de salud a favor de la alimentación infantil. También es necesario concientizar a la población en materia de derechos humanos, disminuir y erradicar conductas de riesgo alimentarias, lograr la disminución del gasto en salud y, por supuesto, controlar la publicidad y lograr la erradicación de los ambientes obesogénicos al que los infantes se encuentran inmersos. Coincido contigo, Aleris. Considero que es de suma importancia poner en marcha estos retos que serían de mucha ayuda para este tema en cuestión. A lo largo de la entrevista se ha hecho mucho énfasis en crear una conciencia porque son temas que urgen estudiar, atacar y dar a conocer, ya que entre más se hable del tema, más oportunidades para poder erradicarlo tenemos. Así es que, querida audiencia, no podemos pasar esto en alto, esta problemática, también como las otras, merecen ser atendidas de la mejor manera posible y urgentemente, ya que son problemáticas que vulneran a la sociedad en general. Ahora, por otra parte, he tenido una duda a lo largo de la entrevista y me gustaría que nos dijeras, ¿cuáles deben ser los objetivos a seguir en la alimentación infantil? Es importante reconocer que todavía nos queda mucho por qué trabajar en tanto al tema e implementarse objetivos precisos y contundentes de los cuales debemos de poner todos los esfuerzos, tanto económicos como personales, para lograr erradicar las conductas nocivas que promuevan una mala alimentación. Adaptar los espacios urbanos para la creación de huertos de transpatio, impulsar más las actividades comerciales nacionales, evitar el consumo de alimentos con altos contenidos en sodio, grasas y azúcares, e impulsar y promover el ejercicio físico para los niños y niñas. Gracias, licenciada Martínez. Todo eso que nos acabas de compartir
compartir ha sido muy gratificante para todas nosotras y para la audiencia que nos está sintonizando esta noche. Como lo mencionaste anteriormente, necesitamos agotar todos los recursos posibles para darle una respuesta a esta problemática social tan vigente. Como bien sabemos y previamente nos lo compartiste, es necesario darnos cuenta de las prevalencias y los índices de esta población y cómo han incrementado de forma considerable. Sin duda alguna, todas y todos debemos de preocuparnos y de comenzar a tomar acciones y responsabilidades en cuestión de la alimentación de nuestros menores. Ha sido muy interesante el desarrollo del tema de tu investigación y podríamos seguir platicando sobre los derechos de la alimentación y la infancia, puesto que es muy importante que las personas que nos sintonizan conozcan acerca del tema, pero lamentablemente tenemos que terminar. Te agradecemos mucho, licenciada Leris, por habernos acompañado en esta nuestra última entrevista. Y para finalizar, ¿nos podrías brindar unas palabras de conclusión y despedida, por favor? Por supuesto que sí. Antes que nada, estoy enteramente agradecida con la Asociación Civil Monitor de Derechos por haberme invitado de nuevo a compartirles esta parte de mi investigación. Para mí, a nivel profesional, sigue siendo vigente mi preocupación por el quehacer para mejorar la alimentación infantil desde la perspectiva de la promoción de la salud, aunado a la defensa de los derechos de la alimentación y la infancia. Recordemos que lograremos todos nuestros objetivos y metas si todos juntos como sociedad nos organizamos y hacemos lazos y redes de apoyo en común. Es importante que sigamos trabajando por la vía del trabajo colectivo y el empoderamiento de las comunidades. Seguirnos preparando es una tarea que nos llevamos todos y todas con el objetivo de mejorar la calidad de vida y de salud de nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Aleris. Sin duda, nos llena de nostalgia este último live y esperemos que no sean los últimos, ya que seguramente tendremos más temas importantes por impulsar y hacer que se conozcan. Para darle el cierre, a nombre de la Asociación Civil Monitor de Derechos, les damos las gracias a todas las personas que nos sintonizaron semana a semana en los lives que se transmitieron. Esperemos hayan sido de su agrado y les haya servido de mucho. Son enseñanzas que debemos replicar para mejorar nuestros entornos. Agradecemos ampliamente a la licenciada Martínez por habernos acompañado esta noche, extendiendo el agradecimiento también por la presencia de mi colega, la licenciada Alexia Mondragón, y por supuesto, el agradecimiento especial a todo el equipo que conforma Monitor de Derechos y que hicieron posible este trabajo en conjunto, a cada una de las licenciadas y a los representantes de la asociación. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Monitor de Derechos, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, en donde encontrarán información de este y muchos más temas de interés público. A nombre de Monitor de Derechos, su servidora Diana Santos les desea una excelente noche y les da las gracias por habernos sintonizado. Nos vemos próximamente. Hasta luego.